problema, que fue la pasada y la otra, la anterior, que fue la que lamentablemente habían participado los otros docentes Ah, de ya. Córdoba, que esa estaba muy buena. Eso está bueno, Eh, sí. sí, 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 eso lamentablemente fue una pérdida muy grande. Pero bueno, ¿qué va a ser? Exacto. Gajes de la tecnología, porque la verdad que no encontramos la razón. Con mi hijo nos pusimos a ver y mi esposo y todo, a ver si lográbamos encontrar por qué y no, estaba bien. Bueno, esas son las cosas que pasan. Así que bueno, Benja, ahí me contó Ernesto que hoy no va a poder estar porque mañana él rinde en un posgrado que está haciendo y que estaban trabajando con vos en el tema del AutoCAD, del GIS y todo eso. Sí, nosotros estamos trabajando con el mapa de certificaciones, con el que yo ya venía trabajando antes con Edgardo, Sí, pero bueno, eh, yo ya le estaba comentando a Edgardo el otro día, son tres datos los que tenemos que conseguir para ese mapa de certificación para el cálculo, que es la densidad edilicia, la densidad poblacional y la cantidad de cobertura vegetal. sí, La, la clase esta que vos decís que participaron las chicas de Córdoba, que estuvo muy bien, sí, ellos le agregaron dos datos más, que era que la cobertura vegetal tenía que estar en volumen, que sí, eso no lo tengo, nosotros lo tenemos en planta nomás, y le agregó un dato más que era la superficie absorbente, que eso lo podríamos bien, llegar a poder conseguir, pues, lo podríamos llegar a conseguir o no, pero por lo menos con los primeros tres datos, que era el cálculo original que veníamos haciendo, bien, eh, bueno, con eso lo íbamos a hacer. Yo he hablado con Edgardo más o menos cómo veníamos haciendo y él me ha dicho, bueno, que sigamos. bien, Ya tenemos la densidad poblacional, tenemos la cantidad de arbolado que tenemos en cada sector, cantidad de metros sí, cuadrados de arbolado que tenemos, y estábamos tratando eh, de hacer un cálculo de densidad habitacional, de densidad de construcción. Ese nos estaba llevando un poco de tiempo. no es lo mismo la densidad habitacional que el volumen de hormigón. Claro, la densidad edilicia era el otro. Claro, porque digamos, la densidad edilicia es el volumen de hormigón que lo calculas con la cantidad de plantas y digamos, el volumen en planta por la altura que tienen los edificios. Bueno, eso en el layer de catastro que tiene Sí, Ernesto, sí, están dibujadas plantas unas arriba de otras, en algunos casos. En otros casos, porque ellos han cambiado la metodología de de trabajo. documentación. Bien, Al principio sí, documentaban así, hacían plantas y ponían una arriba de otra. bien, Y después hacían una sola planta y le ponían toda la información a una. Le cargaban bien, la información, que sería como la forma correcta de hacerlo. bien. Pero en en ese traspaso no sabemos si vamos a poder usar esa planta. Yo tengo otro plano de densidad edilicia, pero es un plano más general donde figura cuáles son las propiedades que tienen pH y si esas pH tienen hasta 3 pisos, hasta 6, hasta 8 o más de o hasta 12 o más de 12, una cosa así, Claro, bien, bien. que era como Porque la que había quizá, pedido Eduardo. Pero claro, bueno, con ese plano es más difícil de hacer un cálculo numérico. Nosotros necesitamos un número pero de eso es cantidad muy de... fácil con el GIS. A eso iba yo. Que si quizá con ese plano que tenés de la cantidad de plantas, podríamos hacer una polilínea por manzana que incluya todas las propiedades que tienen hasta 3 pisos. Y entonces, con ese dato, eso se lo carga en el GIS. El GIS te genera como un Excel Sí, adosado a la información gráfica que vos tenés, que son los metadatos. Entonces vos con cada entidad gráfica vos le asignás un valor numérico o una fórmula o lo que fuese. Entonces a vos te permite que todo lo que vos estás graficando le des un atributo particular. Entonces nosotros podríamos fácilmente calcular en la capa que están todos los edificios de 3 plantas, después sacarlo a eso como Excel y multiplicar por 9 metros de altura. La que tiene hasta 6 multiplicarlo por, ¿me entendés? O sea, se podría, lo que pasa es que hay que trabajarlo como layers aparte, o sea, por un lado las que tienen hasta 3, por otro lado los que tienen hasta 6,
Sí, está cargado así está armado el plano. Están en layers diferentes. El Bien. tema es que no está el perímetro del edificio, sino que está pintada la parcela. Ah, bueno, eso habría que hacer con el perímetro. Ahí está Edgardo, pero pues Hay quizá que eso hacer como tendríamos que ver dentro de la parte, o sea, separar lo que es el centro de manzana y lo que son la parte verde y trabajar con. Bueno, ahí está Edgardo. Hola Edgardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No se te escucha, estás muteado. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No alcanzo a ver cuántos estamos presentes. Y estamos Nano, o sea, Jesús, Benjamín, Marina, María Emilia y Carlos Burgos Perfecto. y yo. Somos nosotros. Bueno. Sí, si estaban hablando de algo relacionado con lo anterior, después en todo caso lo podemos retomar si quieren. Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente lo que yo quería recapitular era del estado en el que estábamos ya, me parece que, hola Marina, daba ya para ir haciendo un cierre de la etapa de mediciones. Se ve que ya pasó ese tema. Como quien diría, recapitulando todo. ¿Hay un acople? Ah, sos vos, Benjamín. Y pasar a la última etapa de la clínica, que eran las estrategias. O sea, nosotros teníamos pendiente en la última parte tratar de encontrar soluciones a las distintas tipologías que habíamos podido detectar. Esa era un poco la idea de hoy. Dentro de un rato va a entrar también Luciano, que es con quien trabajamos esas cosas. Yo quería que antes de eso hiciéramos eso, o sea, hiciéramos un mini cierre de lo que tenemos hasta ahora, una recapitulación, cómo va el recuento de datos y si hemos tenido algún problema o algo y yo puedo ayudar a desenredarlo. Así que si quieren empecemos por ahí. Bueno, hemos trabajado en un drive, Edgardo, en el que hemos compartido el Excel ese que yo te envié y que un poco me devolviste con los agregados, y estamos trabajando en llenarlo con los datos que hemos tomado en el Gómez Pardo. Esto ya está completo y subido. eh, Están trabajando con los datos que han tomado Jesús y Benja en el microcentro, y habría que completarlo con lo del Hilton. Y ya con eso tendríamos esos 3 puntos relevados. Yo creo que no se hizo nuevas mediciones, ¿verdad, Benja? No. Al aparato lo tengo yo acá, no se han hecho nuevas mediciones. Bien. Por otro lado, está trabajando Benja con Ernesto. Contale vos, Benja, mejor. Sí, algo de eso que habíamos charlado, Eduardo, el otro día, el mapa del índice de certificación urbana. Ya habían, bueno, la densidad habitacional ya la teníamos, hemos logrado ahora calcular lo que sería la cobertura vegetal en metros cuadrados, no en metros cúbicos como pedía la arquitecta esta de Córdoba, pero la tengo por lo menos en metros cuadrados, separada en cada área, eso ya podríamos hacer. Y ahora estamos tratando de calcular la densidad edilicia. Tenemos dos mapas diferentes, vamos a ver cuál de los dos es el que nos conviene trabajar, porque están hechos, el de catastro es como más preciso, pero está hecho con plantas superpuestas y el programa no lo toma bien. Y después está el otro, que el que vos has pedido, de los edificios pintados por colores según la cantidad de pisos, que ese es lo más sencillo de hacer, es un poco más, no es tan preciso, pero bueno, estamos viendo cuál de los dos métodos usamos para calcular la densidad edilicia y es el dato que nos falta para poder sacar el coeficiente del IN. Los estás sacando por piso, ¿verdad? O sea, estás por pisos, es digamos el índice edilicio que estás armando, por plantas, cantidad de plantas.
¿Sería? Tengo un mapa yo, plano del área central de la ciudad de San Miguel, donde están separados los edificios que tienen hasta 3 plantas, hasta 6, creo que hasta 12 y más de 12, hasta Bien. 9, hasta 12 y más de 12. Y es menos de 3. 3 o menos de 3. Claro, creo Bien. menos de 3. Bien, bien. ¿Está bien? Así. Se puede inducir un volumen de esa manera. Perfectamente. Exacto. La idea es que el programa calcule, según cada capa, calcule la densidad edilicia, y ahí ya puedo hacer yo el cálculo del IDU, que era, tengo Lo que entendido que hablamos el otro era... día. ¿Ah? Lo que hablamos el otro día, que al final empezamos a conversar y quedó a mitad de camino, de cómo calcular el IDU. Como el IDU es un índice que está en todo caso formateado para algo muy específico, no existe un modelo internacional de un índice como tal. Sí existe un índice cuando vos lo estableces para un determinado motivo. En este caso, y considerando la variabilidad tan alta que tenemos porque fíjate, vos vas a lograr un índice que es estimativo de volumen. Yo no puedo hacer una fórmula con un índice, con un número estimativo. O sea, entonces, ¿qué pasa a ser el índice? El índice es indicativo de la figuración que puede tener un mapa de algún tema, en este caso, la deforestación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que ver qué número te sale a nivel edilicio. Si te sale un índice que vos podés llevarlo de 1 a 10, que sea un porcentaje, o sea, que siempre nos llevemos de 0 a 1 y vos puedas dividir internamente una variable. Lo mismo pasa con la densidad de personas, por ejemplo, vas a tener cantidad de personas por metro cuadrado, calculo, o algo así. Sí, eso tengo. Sí. Bueno, hay que ver también, porque ese es un número, cantidad de personas por metro cuadrado, también te considera las calles, te considera todo, o sea, ahí entra todo. Sí. Entonces, es un número raro. Después, tenemos el tema de la cobertura en sí, que si midiéramos las dos variables como vectores, los dos vectores anteriores son negativos y este es un vector positivo, o por lo menos trata de ser un vector positivo. Entonces, cuando yo sumo las tres variables, ahí sale un número. Hay que ver qué número sale y cómo lo podemos ir modulando. Hay que formatearlo, hay que sentarse y formatear para lograr una fórmula para Tucumán y ver cómo la podemos aplicar y se puede replicar en otros lugares. Pero siempre fue esa la hipótesis. Habíamos sumado... Disculpa, Ferenja, una cosa. Habíamos sumado una complejidad más que era la de los llenos y vacíos. Y esa, si se pudiera medir, también es importante. Esa es en porcentaje también. Esa es un índice, una variable que la medimos en porcentaje. Porcentaje de lleno y vacío, o sea, así de simple, 0,1. Si pudiéramos sumar esa, le daríamos un poquito más de contenido al índice, que lo hace como más volumétrico, o sea, le genera un poco más de noción de lo que queremos estar buscando. Y yo me detendría ahí, trataría de empezar a analizar el número desde esas 4 variables. A ver, ya que tenemos el QGIS, ¿qué es lo que nos dice el programa? ¿Qué mapas nos va tirando? Eso es lo que yo trataría de hacer ahora. Pero bueno, decime vos, Beca, estabas diciendo vos. Yo me acuerdo que el cálculo era algo así como que la superficie arbolada del área dividido en los dos factores que restan, que era la densidad edilicia por la densidad habitacional. Ahí también te va a dar un índice. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, pero no sé si es dividido o es sumado. Lo que tenemos que ver justamente es en función de la magnitud del número que sale. ¿Entiendes? Normalmente puede ser que las dos variables positivas se sumen y se dividan por la negativa, o al revés. Vamos a tener que verlo, eso se estudia estadísticamente. Primero lo que tenemos que hacer es superponer los números y a ver qué da. O sea, superponer en el QGIS los mapas, a ver qué nos va tirando. Y sobre esa base analizarlo un poco. Tendríamos que tener alguna reunión de laburo efectivo con este tema, o sea, trabajando en vivo en eso, para poder congelar un número.
pero yo no me enredaría tanto en eso. Lo que vamos a tener que hacer son los contrastes. ¿Qué te tira el QGIS en la sabana urbana y en el oasis o en el desierto? Ver esas tres cosas también, ver qué diferencias de números salen. Y ahí vamos a ir encontrando el número. Bien. Sí, Ernesto Mesón hoy no podía estar, Edgardo, le comentaba al resto de los asistentes que mañana él tenía un examen de posgrado, entonces hoy no podía sumarse, pero está trabajando con el tema del QGIS, o sea, de pasar los datos que Benja está elaborando al GIS y a partir de ahí que tratemos de ir generando estas capas, como vos decís. Eh, bueno, en eso, digamos, estamos como en eso, por lo menos enfrascados Benja, Ernesto y yo, eh, tratando de armar el tema. Bien. Bueno, sí, No, bueno, bien. Me parece que ahora lo que tenemos que hacer es recapitular todo bien, lo que se habló para recuperar los ejes, la conciencia del plano. Por eso está bueno si podemos, si hay algún resultado ya, y lo pueden compartir, si tenemos algún tipo de plano que se pueda ir mostrando mientras vamos charlando, suma, si no, no hay problema. En el que tenemos que ya una vez que determinamos estas superposiciones y esta geografía, empezar a trasladar los datos a los resultados, o sea, empezar a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, tenemos que hacer un diagnóstico ahora ya tenemos datos, tenemos un criterio, tenemos acceso a la realidad y además podemos conseguir otros datos si hicieran falta. Y además tenemos 3 puntos de interés que hay que definirlos claramente. Yo sospecho que no creo que sea un problema la documentación de los lugares, o sea, fotografías y esas cosas debe haber, me imagino, ¿no? sí, Para sí, sí, poder sí, sí, nosotros sí, sí, sí. documentar lo que estamos haciendo. Sí, Imagino que sí. Todo el sí, sí, mundo sí, sacó ya fotos. fotografía ya Sí, hay. sí, de los lugares que hemos ido a tomar todo. Sí, 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 está todo documentado, sí. Clele está muteada. Ah, perdón. Sí, fotografías tenemos de los lugares que fuimos a medir, tenemos fotografías de cada punto que se midió y hay un plano ya con el punto georreferenciado, eso también lo estamos poniendo en QGIS, o sea que eso no habría mayor problema. De la ciudad también había fotografías de las calles y todo como para documentar las calles tipo desierto, tipo sabana y tipo oasis, eso también tenemos material. Eh, sí, se podría ir organizando esa información Claro. paralelamente, como para ir generando las conclusiones o La las... previa de las Eso, conclusiones. exacto, Si vos exacto. podés, Clele, ir generando la data, después nos sentamos y lo vamos armando, pero para ir ganando tiempo, porque además eso nos va a permitir arribar a la determinación o los diagnósticos de los distintos lugares. Para mí, digamos, en una especie de borrador, hablando como si fuera un concepto de borrador, nosotros tenemos un tracto enorme de diagnóstico, de tratar de entender con una mirada nueva, mirar la ciudad desde otro lado y medirla desde otro lugar para poder detectar el fenómeno de la desertificación urbana. Básicamente, lo que hicimos fue, después de un largo proceso de aprendizaje entre nosotros, cotejar información que teníamos y elaborar datos nuevos con mediciones contrastadas en lugares de interés. Hasta ahí, digamos, fue un poco lo que pasó y habíamos dicho que todo esto tenía sentido si nosotros le podíamos encontrar la vuelta a ofrecer algunas alternativas de solución. O sea, Ujú. no tiene sentido sentarnos a tirar piedra a las vidrieras, como hace todo el mundo. Lo que queremos hacer es otra cosa, queremos detectar dónde está la vidriera rota, en todo caso, generar una nueva solución. Entonces, para poder reintegrar esas soluciones, vamos a necesitar recapitular el diagnóstico, porque si no estamos haciendo soluciones de otro lado, o sea, las soluciones tienen que salir de algunas bases que ya están establecidas, pero sobre el diagnóstico que hemos hecho. Por eso es importante poder acceder a algún tipo de resultado ya, tener algún tipo de
del resumen de esto, decir, bueno, esta es la zona en general, vimos esto, estas son las de interés, hacer un approaching para poder determinar un grupo de estrategias, una lista de, digamos, de acciones y de ideas que en sí se pueden convertir en prototípicas para distintas áreas que homólogan en su diagnóstico. ¿Sí? O sea, no es que vamos a resolver todo, sino que vamos a resolver algunos problemas específicos de mirada transversal que se pueden multiplicar en distintas áreas de la ciudad. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, hasta ahí entonces, como una suerte de recapitulación, por eso para mí, todo esto que acabo de decir en 2 minutos, son como unas 30, 40 páginas de diagnóstico y de explicativos para poder lograr entender que hay un proceso que es irreductible en el mundo, que es el cambio climático, y que en una ciudad como Tucumán se transforma en un problema que está subestimado en general por todo el mundo, y que es que la ausencia de un bioma urbano genera muchos más problemas, incluso económicos, de lo que suponemos al final del día. Y que esto además aumenta en volumen y en cantidad a medida que va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué haría yo? Como para empezar a conversar del asunto en el siguiente paso. Me decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, en principio, quisiera que conversáramos ahora sobre las 3 áreas de interés que detectamos, hablar un poco de las cosas que cada uno que estuvo vio, y sobre esa base van a ver que rápidamente, de lo que hemos estado conversando, más de lo que seguramente hoy va a conversar un poco Luciano, podemos ya empezar a visualizar soluciones que los propios, por decirlo así, los dueños de Gómez Pardo no la vieron, y que por ahí son mucho más sencillas de lo que uno cree. Entonces, si les parece, larguemos con una especie de recordatorio de lo que se vio, las mediciones, lo que cada uno observó. Empiecen por donde quieran. Bueno, yo voy a tratar de compartir lo del Gómez Pardo, a ver si encuentro el plano de... Sí, yo referente a lo del Gómez Pardo que vos mencionás, Edgardo, que dice que no la vieron, yo creo que eso en realidad no es así. En realidad yo creo que la gente sí lo ve, pero No, lleva trabajo hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros y el implementar ideas también, digamos. Yo la vez pasada le mostraba a los chicos, por ejemplo, ahí en el solar, acá, cuando uno estaciona tiene toda una tela, una pared verde, igual que en el nuevo puente que hay en la mate de Luna, es como que tienen todas superficies verdes verticales, como cortinas verticales. Ajá. Pero a ver, todo eso ya sé que capaz que no ayuda mucho, pero todo eso es plástico encima, digamos. No ayuda nada, vos sabés, no ayuda nada. Nosotros Eso, pero hicimos digo que mediciones. encima es plástico, a eso voy, digamos, que ni siquiera, no es que no tienen ideas, yo creo que es por decir somos sustentables, por decir algo, y hacen algo, pero no ayudan nada, digamos, básicamente. Y bueno, lo que decimos, no se les caiga una idea. Es como el tema de la pérgola que tiene esas telas plásticas arriba también, digamos, por decir que hay algo. Y bueno, ya hemos tomado algunas mediciones con Benja, que tampoco ayuda mucho, digamos. Eso están los datos que hemos tomado nosotros. Igual que los arbolados ahí tampoco es como que ayudan mucho porque están como un poco distanciados. Voy a decir, Gómez Pardo, Si se estaban más juntos, más compactos, ayudaría un poco más a bajar un poco el tema de la temperatura. ¿eso lo decís por Gómez Pardo? No, por lo que es la peatonal. La peatonal. De Tucumán. Bueno, vamos paso a paso. Primero hablemos de Gómez Pardo. A ver, estoy tratando de abrir Entre el todos Drive. saquemos conclusiones. Yo creo entender las conclusiones, pero está bueno que opinemos todos sobre
cosas que obviamente, si cuando tengas la imagen compartila nomás, Estoy en eso. en el Gómez Pardo se produce una icónica manera de generar una apropiación del territorio, que yo digo que en realidad, honestamente no les importa. Ellos, la venta que hicieron de este producto era que era sustentable. Yo recuerdo que cuando largaron estaba lleno de promesas, fueron promesas en el bidet, como dice Charlie, porque lo importante no lo hicieron, porque en el fondo lo que querían era solamente decir, bueno, más o menos, le ponemos algo verde, no sé, ni siquiera si tiene un panel o algo, o sea, apelar a la configuración de lo sustentable de una manera falsa. Ya es viejo eso incluso, o sea, atrasa 10 años eso. Hoy, no sé si se enteraron, pero se hizo la primera subasta electrónica de créditos de carbono en Argentina. Y la hicimos nosotros, acá en el Ministerio de Servicios Públicos, en el cual yo soy asesor del ministro López, habla los que mandan información. Es la única de la región. Por primera vez se está premiando a proyectos que promueven la neutralidad de carbono. Es la primera vez que pasa algo así. Es la primera vez que finalmente se va a empezar a considerar, o sea, un Gómez Pardo tiene que pagar. No tiene que poner, o sea, acá por ejemplo, el Hiper Libertad, que creo que lo conocen de allá también, como Grupo Libertad, invirtieron no sé en qué cantidad de millones de dólares en paneles fotovoltaicos y llenaron todos los techos de paneles fotovoltaicos de sus lugares, y aunque sea, desplazaron una cantidad impresionante de energía para el aire acondicionado que tienen adentro. No es que sean sustentables, pero lo que lograron fue mejorar la percepción de lo que se hace. Entonces, no hay excusa para no hacer nada. En un desierto urbano, ahí se ve el plano. Ahí se está viendo el plano. A ver, lo estoy tratando de ampliar. Bien. A ver, también está bueno si cuando alguien puede ayudar a Clelia, si ponen una foto satelital, a veces ayuda más porque ahí se ve más. Lo estoy abriendo este, desde una ventana nueva de Google porque no lo tenía bajado y entonces no lo estoy pudiendo compartir desde la compu. Bueno, no es drama, sino si alguien quiere ayudarla a Clelia, Benja o el que pueda, ponemos el Gómez Pardo. Ahí lo interesante es ver el entorno, o sea, Gómez Pardo y las 2 o 3 manzanas alrededor, donde se ve este fenómeno de, que lo hablábamos el otro día, sobre lo que es la radiación urbana del pavimento. La ¿Querés que radiación lo comparto desde el Google Maps, Edgardo? Perdón. Sí. Ah, mejor. Bien. Sí. De todas maneras está bueno que ahí indiquen más o menos dónde fueron las mediciones para poder entender algunos de los resultados. Y básicamente lo que se sabe sobre estos espacios, que como les decía la otra vez, el lugar donde más se ha estudiado esto es en Córdoba de la vieja Andalucía, porque está lleno de empedrado y es una ciudad muy pavimentada, muy antigua, donde el pavimento al sol es como una de las peores cosas que hay. O sea, no hay con qué darle. Y el ensombrecimiento que provoca un pequeño bosquecito urbano ahí cambiaría completamente la percepción de todo el lugar. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Y porque hay un prejuicio que tiene que ver con que los arquitectos no logramos convencer a los clientes de que los árboles no son incompatibles con los autos. O sea, todo ese espacio que está ahí abajo perfectamente puede estar lleno de árboles. Esas son las soluciones que vamos a empezar a considerar ahora como propuestas, que son sencillas y son muy alternativas sin generar una gran erogación, por ejemplo, para estos desiertos urbanos. Bueno, desde donde hicieron las mediciones, ¿qué es lo que recuerdan de las mediciones? Mostrando un poco ahí las calles donde tomaron o algo. Yo me parece que Ahí ven está. algo contaste de eso, ¿no? Ahí está. Ay, Dios. La que está ahí mostrando es Clelia. Ahí tenés Clelia indicada. Ahí está. Que no sé por qué me muteé. Bueno. Ahí está. Está, bueno.
¿Querés que cuente yo más o menos dónde hemos tomado las mediciones? Sí, Eso, por favor. contanos lo que me diste y lo que viste. Bueno, lo primero que hemos tomado es la playa de estacionamiento de Buen Pardo, ahí, en el medio. Sí tiene como corredores verdes, unos chiquitos, no sé, tiene 1 metro de ancho, un poco menos. ¿Qué tiene césped? Que tiene césped y tiene árboles. Y antes de la entrada sí tiene también uno que tiene como los 3 estratos, tiene, son como unos canteros alargados, donde tiene terreno absorbente, tiene arbustos y tiene unos árboles grandes, pero son palmeras, cosas muy extravagantes, muy raras. Después no tiene mucho más, tiene un sistema de captación de agua, de agua de lluvia, me contaba una de las chicas del otro día, y por lo que veo en el plano este de techo que estaba mostrando Clelia, no sé si son paneles solares, son Clelia lo que tiene el techo. No sé. En el medio del salón. Pues yo tengo otra foto satelital de Parecen paneles. Sí, parece. Sí, yo tengo otra foto satelital donde no está eso. Así que es todo techado, todo un solo gran techo. Así Daría la sensación que son paneles. Sí. Sí, me parece que han agregado paneles A ver solares. si alguien se anima a hacer un conteo rápido, les puedo decir cuánto tienen. Son 1, 2, 3, 4 por 4. Son 16 tiras de 30, ¿será? 16 por... Como, 330. ¿Alguien las está contando? ¿A la tira de la larga? 50 es 50. más o menos, 50, sí. Bueno, Y entonces ahora, tenés 16 por 50 son no sé por qué me fui ahora. 800 paneles son, que no es poco, y debe ser por 300 watts, que deben tener 24 kilowatts, aproximadamente. A ver, sí, 24 kilowatts. 24 kilowatts para la demanda de energía que tiene ese lugar, no le hace cosquillas, no hay desplazamiento, ni siquiera hay mitigación. O sea, es nada. Solamente en iluminación debe consumir eso. Claro. Solamente en iluminación, así se lo digo. Así que es casi como que lo han hecho casi hasta porque les convenía. Ahí. O sea, era más una cuestión hasta de búsqueda económica, no hay un trazo de sustentabilidad en eso. Claro. No, para nada. Después lo que es la playa de estacionamiento, sí, ya es completamente desértico. Y después Tiene unos arbolitos, pero todavía son pequeños, eso veíamos con María Emilia y con Benja, que sí hay árboles, pero son pequeñitos todavía. Claro. ¿Y de eso que se ve que es una pileta? Esto es la recolección de aguas de lluvia, o sea, ellos hacen una recolección de aguas de lluvia que dicen que hay un tanque subterráneo que recolecta todas las aguas y que acá en esta laguna se trabaja con digamos, con la recolección de algunas aguas y bueno, es para mostrar también que se está recolectando, ¿no? Sí, no, el agua de lluvia en Tucumán, dejarla al aire libre, eso es ser además criminal, homicida, desde un punto de vista inconsciente de lo que provoca el dengue. O sea, no tienen la menor idea. Sí. Obviamente, muy mal asesorados. Pero bueno, no estamos en la búsqueda de la sustentabilidad de este edificio. Algún día lo haremos, pero en otro contexto. Nosotros en realidad hacemos eso todo el tiempo. Esto que estamos nosotros ahora midiendo tiene que ver con la desertificación urbana. Lo que nosotros tenemos que medir es la desertificación urbana de este predio. Hay que sacar un número. Hay que ver cuántos metros cuadrados cubiertos tiene, cuántos metros cuadrados impermeabilizados hay. Le vamos a hacer ese cálculo rápidamente. Hacer un número de la superficie cubierta, la superficie impermeabilizada, y si hay superficie permeable, la midamos, no creo que haya, no sé si hay. Son los bordes. Los canteritos debe ser. Sí, son todos estos bordes y esta parte. Bueno, no sé ese número, sí.
el IDU lo vamos a medir ahí con eso, ¿sí? Bien. Porque vamos a sacar los metros cuadrados, el volumen es rápido para sacar, vamos a sacar la cantidad de gente, va a estar en función de un diagnóstico que vamos a hacer de la superficie para ver qué cantidad de gente simultáneamente puede haber en este lugar. Pero pueden llegar a ser seguramente más de 300 personas, perfectamente. Hay que estudiar la simultaneidad y también, ahí yo no sé por qué, pero me parece que arriba a la derecha, ¿eso también es estacionamiento? Eso que está ahí. Esto es estacionamiento en planta baja. Hay como un subsuelo ahí. Eso en está dos niveles. hundido. Pero Dos niveles de arriba, estacionamiento también. Y arriba arriba también, también. Y sí. está vacío, ahí en ese caso. Son pequeñas como galerías, o sea, son toldos para cubrir los autos, pero es abierto. No se alcanza a ver. Claro. Claro. Bueno, todo eso sí se puede para medir el IDU en ese lugar. Ahora, yo tenía entendido que ustedes habían hecho las mediciones cruzadas, o sea, habían medido en el lugar y a 2 cuadras donde había verde, ¿verdad? Eso cómo Claro, era. en el Excel, yo lo que he discriminado, hicimos una primera tanda o vuelo, como le llamas vos, Sí. Edgardo. Medimos en el cantero central, luego medimos en la entrada, pero bajo la galería, o sea, fuera del edificio, y luego medimos en la Perón, en este cantero, que también tiene Ajá. árboles. Entonces, en línea, fue una primera grupo de mediciones, digamos. ¿Y qué dice Luego la medición? hicimos una medición acá en esta zona que está arbolada y tenía justamente un regador, entonces nos parecía que el aumento de humedad estaba interesante tomarlo. En esta calle que ya corre norte-sur, con la idea de ahí, ¿qué es lo que pasó? Que se nubló ligeramente, entonces Cambió. cambiaron las condiciones, eso lo puse en las observaciones, y luego nos vinimos por este corredor, que es un corredor para bicicletas, que la verdad que aumenta muchísimo la temperatura y tomamos en este punto donde ya está, no hay viento porque está oculto con esta cerca de este barrio y en esta zona, que es una zona arbolada. Entonces, ahí esos dos puntos cercanos los tomamos también con simultáneos. Y después nos fuimos con los chicos acá atrás y tomamos en esta zona que tiene vegetación nativa, o sea, esto es un canal, entonces todo esto ha conservado todos los estratos de vegetación, y en esta zona que es como un sembrado muy bajo. Bien. Pero eso ha sido casi una hora después, Benja, ¿no es cierto, María Emilia? Una hora capaz después de haber tomado las primeras mediciones Sí, acá adelante. exacto. Claro. Sí, 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 Y ya estaba también sí. ligeramente nublado, o sea, no podemos tomarlo como parámetro de comparación directa. Si bien seguía marcando la temperatura del celular la misma, seguía siendo 37 grados la referencia, pero incluso uno ya sentía que las condiciones habían cambiado. O sea que es como 4 grupos de mediciones que se pueden Bueno, comparar entre sí. hay que dibujarlo eso en una bitácora. Bien, Esto que vos estás contando lo tenés que dibujar en puntos de referencia, los puntos de la ubicación, mostrar el vuelo. Vos tenés que bien, en el mismo plano mostrar los 3, 4 vuelos bien, y cada vuelo lo separás por el costado y le pones nivel de referencia tal, temperatura en punto 1, diferenciales de un punto al otro 60% más. O sea, hacer una mini estadística a cada vuelo bien, en cada una de las... Y eso, con la imagen y bien, fotos adicionales de los puntos donde se tomaron eso ya está. Ahí bien, ya tenés un pequeño... Entonces con eso podemos hacer diagnóstico. bien, Porque bien, entonces decir, mirá, acá bajó. bien, Acá subió. perfecto, Eso es lo que habría que hacer. bien, Parece bueno. que... Y bueno, pero antes que pasemos, ¿qué dijeron las mediciones? O sea, que Ahora me acuerdo que comparto el Excel, sí, ahora comparto el eran Excel. de 4 grados, 5 grados, algo Sí, así. sí, sí, ya te comparto el Excel. Eh, a ver si...
Acá está. Esto es el Excel. Entonces, entre el centro del estacionamiento y la entrada, el estacionamiento estaba en 44, la entrada en 38 y bajo el árbol al frente en la avenida 39. O sea, entre el cantero central que estaba en el estacionamiento y la entrada tenemos 6 grados de diferencia. En ese primer vuelo, esas 3 primeras mediciones que se podían comparar. Después, entre el campus de Santa Rosa y la calle Beruti no tenemos diferencia, pero porque justo en ese momento fue que se nubló. Si hubiera estado al sol la calle Beruti, yo creo que ahí nos hubiera dado una diferencia importante. Que en la calle Moreno, que fue del otro lado, la Moreno es paralela a la Beruti, pero aquí ya había vuelto a salir el sol, entonces en esa calle Moreno estábamos en 45 grados contra 38 bajo el árbol. O sea que ahí tenemos también unos 6, 7 grados de diferencia. Y ya en la parte de atrás, que también estaba ligeramente nublado, prácticamente había muy poca diferencia entre la zona más arbolada, que es la zona con bosque de distintos estratos, y la zona de, no, esto fue arriba del auto, lo puso Benja al anemómetro en el techo del auto, por eso está 1 grado más que la zona arbolada. Y esta es la zona de ese sembrado. O sea que ahí no había casi diferencia entre el sembrado, pero ya era más tarde, como que yo no le daría tanta importancia al vuelo 2 y vuelo 4, sino al 1 y al 3. Eso es un poco la conclusión. No sé si Benja y María Emilia se acuerdan de algo más. No, era así, Clelia, era eso, tal cual. Bien, bien. Entonces esto lo vamos a poner, digamos, la idea es sistematizar un poco así todas las otras mediciones y agregar estas temperaturas de referencia y agregados como para poder después sintetizarlo en un plano, que un poco lo trató de hacer Facundo. Yo creo que hay que a ese plano complementarlo con un poco más de perímetro. Y cómo lo habías armado vos, Benja, estaba muy lindo con las fotos. No sé si tenés vos la que me compartiste con las imágenes de las mediciones. ¿La del Hilton? Sí, la del Hilton, esa me parece que estaba muy buena. Sí, sí la tengo, ya la veo. Estás muteado, Edgardo, creo. No, no se escucha. No se te escucha, Edgardo. Ah, se fue y volvió. Bien. Eso. Justo se tuvo que desconectar Edgardo. Pero yo creo que esta imagen que has armado, Benja, me parece muy, muy clara, muy gráfica. Pero le faltan más imágenes, me parece. Porque Claro, quizá si bien está la foto del aparatito, eso. estaría bueno mostrar el entorno, Exacto. más que el aparato. Sí, sí, quizá en lugar del aparato poner ahí la foto del lugar. Claro, poner la foto del lugar y los datos que han salido. Exacto, o sea, abajo escribirlos a los datos más bien y poner la foto del lugar en lugar de la foto del aparato. Yo creo que con eso, con que hagamos estas placas, me parece que son bien gráficas del análisis del lugar, y que permite, así con las
con las temperaturas arriba grandes, me parece que está bueno, y abajo la temperatura de referencia. Quizá por vuelo podríamos armar algo así. ¿Qué te parece armar algo así, Edgardo? Me parecía que esto era bien gráfico. Sí, sí, nada más que, fíjate que me gusta la idea, pero para explicar el vuelo no hace falta, las líneas esas molestan, porque lo Bien, importante es la línea de conexión entre los tres puntos. O sea, tendría que haber como un camino entre, entre los tres azules y entre los tres rojos, más que lo que viene de afuera. O sea, bien, o sacarle la importancia, porque si no es como que se pierde. Y a bien. veces lo que hay que hacer es separarlo, decir, bueno, mostrás por un lado lo que son los vuelos y por el otro las imágenes. Entonces a veces dividirlo ayuda, mostrar dos capas diferentes. Ahí, después que logremos, lo que hay que hacer inmediatamente es hacer una isoterma, o sea, como pertenecen a mismos vuelos o son vuelos diferentes. Estos no sé, Benja. Nano creo que también estuvo acá. No, La importancia es si son vuelos iguales, si no, no nos sirve, porque estamos midiendo, o sea, esto sirve si los 6 vuelos están dentro de la misma, es el mismo vuelo, o sea, para que esta se pueda usar, si no estás habría que muteado, Benja. repetirla. Hay una diferencia de 40 minutos menos entre el primero y el último y no cambió la temperatura de Entonces referencia. es la misma, Bien, entonces es la perfecto, misma. perfecto, Perfecto. Bueno, perfecto. entonces ahí tenés una isoterma. Bien. Vos podríamos perfectamente generar una isoterma. O sea, a ver, ¿dónde está por qué cambia tanto? ¿Dónde empieza a cambiar? O sea, intervengámosle el aspecto. Estas las únicas 6 que tenemos, ¿verdad? De este lugar. No hay más mediciones, ¿verdad? No, La no tengo un par más, pero son repetidas, sí. Ah, está bien. Bueno, Sí, son no, las únicas porque, 6. Tengo muchas más fotos y más fotos sí tengo. Pero bueno, sí, mira, esta fue a las 16:03 y estas últimas eran a las 16:40. a ver, la diferencia de temperatura que tiene 43 contra, y la otra, en el centro del lillo, ¿cuánto daba? 38. 38 y 43, 38. son 5 grados. Bueno, para mí, estoy casi seguro que eso tiene que ver con la temperatura radiante. Estoy seguro. O sea, lo que estaba caliente era el asfalto. Sí, Eso es lo que ustedes midieron. Por De eso hecho, cuando vos demorabas la medición te iba cambiando, el sistema que toma solamente, digamos, solamente temperatura sol-aire, a medida que la temperatura va llegando, la radiante iba llegando, le iba cambiando, por eso te iba cambiando al rato, ¿entendés? Por eso en ese punto vale más la de la espera, porque está midiendo lo claro. radiante, lo real. Sí, sí, sí. Creo que lo hablamos con Ernesto, él me dijo que se iba a comprar un termómetro radiante. Yo le ayudé a buscarlo. Eh, en otro momento será. Ahora ya está. Ahora lo que queríamos lograr y que queremos demostrar acá es, parece que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo ve, ¿cómo puede haber 5 grados de diferencia de temperatura de una cuadra a la otra? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bien. Yo justo se me cortó cuando estaba en lo del Gómez Pardo, pero ahí también hay que hacer lo mismo que acá. O sea, hay que hacer un comparativo y una gradación térmica. O sea, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer entender, lo que tenemos que hacer ver es que la desertificación urbana incide gravemente en la temperatura. Y no hay nada mejor que ese lugar para demostrarlo. Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ese es un desierto urbano. Acá tenemos una paradoja, acá tenemos un desierto enfrente de un oasis, algo rarísimo. Y por eso vale la pena trabajarlo más. Hay que describir las condiciones de los pisos donde se tomaron las temperaturas, si lo recuerdan, sería bueno. sí, eso estaba por comentar. Dentro del Hilton hay una que da alta, que es esta, que es la 40 y 41 da y pico. Esa, la primera medición que hicimos en el Hilton, la gente de Hilton nos pidió que midamos en la fuente de las tortugas. Es una fuente que tiene tortugas marinas y que alrededor de la Adentro. fuente hay, sí, adentro del parque, es el primer punto. Es acá, perdón, Sí. frente a la fundación.
y ahí tienen bancos y ahí espera la gente para entrar al museo. Ahí los esperan los chicos que van al colegio para entrar al museo. Y ahí donde lo hacen esperar los chicos es donde más temperatura daba 41 y pico. Si vos te adentras un poco adentro. ¿Pero ellos saben eso o no? ¿O son totalmente...? Ellos nos pidieron que midamos eso. Ah, mira, o sea que sí lo perciben. Sí. Es que hay menos árboles. En esa zona hay menos árboles, está más despejado y hay mucha más superficie cubierta con piso. Pero además está al lado del edificio. Y está al lado del edificio, exactamente. Al lado del edificio lo que hay es masa térmica. Sí. Al haber masa térmica, ustedes tienen que considerar que eso, acuérdense de la fórmula del calor, o sea, es kilowatt por metro cúbico de masa. Entonces, ahí hay calor. Es lo que le pasa abajo al Hilton. O sea, si levantarle un poquito a ese mismo sub, pero, o sea, no, quiero decir eso, ahí, para ver un poquito mejor todavía el Hilton. Yo alguna vez he estado en el Hilton y es un lugar que ausente de árboles, pero al vicio, porque tiene los lugares donde tenerlo, o sea, la búsqueda incluso de ellos lo favorece, pero es como que hay un desprecio natural a que el verde, ¿para qué lo querés? O sea, les ocupa espacio, cuando hay creo que hacen ferias, hay, o sea, sí, autos y ferias, o sea, no hay unos arbolitos muy chiquitos, pero lo que me contaba Jorge, agrónomo, él me decía que esos árboles están plantados hace como 4 años o 5 años, y nunca crecieron, se quedaron ahí, incluso ya estaban enfermos, él los veía y no estaba por la corteza que ya estaban enfermos y no habían nunca crecido. Bueno, ese es un diagnóstico que hay que hacer. Si pudiéramos tener fotos de los árboles y diagnosticar, lo que ustedes van a ver ahí es que las cazuelas deben ser pequeñas, no están conectadas entre sí. Acuérdense lo que hablamos de qué es lo que le pasaba a las especies cuando no se conectaban a través de la raíz. Perdían el bioma. Y eso es como perder, digamos, el sistema inmunológico. Cualquier resfrío te enferma. Entonces los árboles están débiles, no prosperan. Si pudiéramos generar una evidencia con fotos de eso, cuando hagamos el diagnóstico del lugar, sirve. Por otro lado, las veredas son generosas en árboles. Eso también es una, llamémosle, paradoja, ¿no? Porque en la zona donde, ahí por ejemplo, yo recuerdo eso, que ahí hay un par de árboles muy generosos. O sea, ese árbol que se ve ahí, ese grupo de 2 árboles, te cambian el lugar. O sea, ya aparece el lillo ahí. Es el único lugar. Porque, sí. ¿Qué lo hace la diferencia? El árbol. Entonces, por ejemplo, ahí una medición que hubiera valido la pena hacer es medir la temperatura debajo del árbol y en la esquina donde está el sol. Sí, nosotros medimos debajo de este árbol. Ajá. Debajo de este arbolito, sí, que está dentro del predio. Sí, sí. Ahí medimos. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... Medimos ahí donde está el auto y después medimos acá donde está esta sombrita, acá en la entrada. Perfecto, Clelia. Lo que hay que hacer ahora es dibujar lo que hicimos, o sea, bien, manifestarlo porque esto apenas es una pequeña evidencia, es apenas es una evidencia de algo que está sucediendo y que en sí, si vos no lo atás a otras cosas, no te dice nada. Porque alguien puede decir, no, hacía más calor acá que allá. No. A ver, lo que nosotros estamos tratando es de atribuir responsabilidades a las no acciones que tienen que ver con esta consideración que es la falta de respeto por la carbono neutralidad. Y ya lo tenemos que empezar a decir así, o sea, el desprecio por ¿qué me importa, loco? O sea, anda a prender el aire. O sea, el árbol brinda el servicio ecosistémico que no se está respetando en estos lugares. Entonces, sí, ahí me parece... ¿A María Emilia? Sí, ¿qué quieres decir? ¿María Emilia? Sí, sí. Aparte de lo que dice Edgardo, es que también se evidencia una ausencia total de quien tiene que controlar todo esto, porque, a ver, ¿quién le ha autorizado a Gómez Pardo que haga una ocupación así del suelo también? O sea, no se ha respetado el 50% de espacio solamente, digamos, de terreno construido,
y prácticamente se ha ocupado todo el predio, no se ha respetado para nada eso también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde falla? ¿Dónde está la municipalidad? Y en lo mismo en el Hilton, no sé, Ujú. cómo se ha aprobado un proyecto así también. Y A yo ver, creo que lo de Hilton es más paradójico porque no tenía malas intenciones. Porque en Sí, definitiva, si vos entras ahí el lugar, más o menos como que pinta, pero después te das cuenta cuando haces el diagnóstico de que estamos haciendo nosotros, que es casi es un desierto urbano, no tiene árboles, prácticamente tiene los árboles de la vereda, pero desde la sí, vereda para adentro hasta hacia adentro no hay nada, es un desierto y con una masa térmica claro. importante. Mm. Entonces, para mí es simplemente ignorancia, no hay mala leche. En cambio, lo de Gómez Pardo sí probablemente, porque si alguien asesora a esos tipos para que sea un edificio sustentable, no pueden no saber esto. O sea, Obvio. ahí sí hay, bueno, si pasa, pasa. Son dos cosas distintas, son dos casos paradigmáticamente diferentes. Yo estoy seguro que, por ejemplo, si nosotros detectamos ahora una serie de estrategias de mejoramiento y las hacemos comunicar a alguien, seguro que lo hacen. Porque no creo que haya una especulación al respecto. En cambio, estoy Mm. completamente seguro que si hiciéramos lo mismo con los muchachos del Gómez Pardo, lo van a tomar como una ofensa, por un lado, primero, y después no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque la actitud es muy Sí, distinta. O sea, a nosotros no nos importa eso. Más allá de analizar la actitud, nosotros lo que ponemos es la evidencia física. Cuando vos tenés evidencia física y demostrás que algo está pasando por tal, y puede no gustarte, pero lo tenés que tomar. O sea, esto es lo que estamos tratando de hacer ahora. Desenmascarar a los verdaderos villanos urbanos en este sí. sentido. Esto es lo que estamos haciendo un poco y tenemos que ser astutos como lo mostramos para realmente demostrar que acá, esa es una muy buena imagen, Sí, ¿no? está Así linda esa, está muy esa lindo, porque algo Mm. así. Sí, que sí, se sí. ve claramente el volumen de árboles de un lado, e incluso un poquito más ampliarlo así, podés hacia el lillo, ahí. Y del otro lado tenés una torta de vidrio con una base de hormigón y lo que era el antiguo mercado, que es una masa térmica espectacular también de ladrillo y qué sé yo. Y creo que si hay tres árboles, dos árboles se ven ahí, cada uno en medio de sí, los no. lugares, nada Y más. para una imagen digamos, impactante, ¿no estaría lindo Esta. que hagamos esto y pongamos una flecha en los Sí, lugares donde hemos hecho la medición con la temperatura? claro. Y si Y entonces pudiéramos poner, dibujar ahí una onda donde marcáramos una línea, las diferencias de temperatura hacia afuera, uff, mataría. Pero me gustó esa perspectiva no tan alta. Está buena para ponerla como imagen paradigmática de sí, llenos y vacíos también. Porque también tenemos que empezar a también, hablar de los llenos y vacíos. No tan no inclinado, tanto, un poquito menos. Ahí, ahí, casi como un axo. sí, sí, Es sí, casi un axo. sí. Y incluso, no sé cómo estará, pero fíjate, vos decís, ahí en la entrada del lillo donde hace más calor. Y claro, si ahí estoy viendo que tienen una, ¿qué es lo que es eso? ¿Son conejeras las que tienen ahí en el lillo? ¿Qué es el edificio ese de conejeras? Ah, ese es la universidad, así son de capo. Esa es la facultad del Lillo. Por favor. Sí, Es una conejera, debe ser uno de los sí, edificios más más feos del mundo, sí, antisustentables, sí, ¿no? O sí, sea, sí, antisustentable. Es masa térmica sí, pura. puse, pura. Esta es la facultad, esta parte de acá es la facultad y esta es la fundación. Y aquí están los centros de investigación, son lugares donde trabajan los investigadores, aquí Benja, ¿o no? Sí, Sí, acá también, sí, acá tiene el museo en la planta baja y arriba tiene toda la parte sí, de investigación, es lo que es la fundación. sí, Casi sí. que les diría que yo establecería que el desierto urbano empieza en el Lillo. Ah, Yo lo bueno, pondría que tenés y que ver, lo Sí, asimilaría esto, al... la contracara de eso es espantosa, sí. Esa es No, la no, pero vereda. cuando hagamos el plano, asimilar que esa parte, sigue siendo desierto. O sea, si ustedes hacen un plano, el verdadero desierto empieza en la parte, como quien diría, eh, eh, en la parte de ahí atrás, o Claro, sea, cuando empieza el parque, ahí empieza el oasis y el desierto empieza del edificio para allá, sí, sí, incluyendo la calle. sí, Yo haría eso, haría ese diagnóstico, porque ahí no estamos evaluando propiedades, no estamos evaluando arquitectura, no estamos evaluando dominio, estamos evaluando desertificación, ¿sí? Fría
y áspera. Y tiene que ver con la cantidad de volumen. Es más, hagamos el número ahí, probemos los números acá, a ver qué nos da. Hagamos una prueba de números acá, Benja. Esto es lo que deberíamos hacer. Probemos a medir el IDU acá. Exactamente, ¿qué es lo que nos da si tomáramos esto que les digo, ¿no? De que del lillo para acá, tomáramos eso como si fuera una zona. Y desde donde está todo el verde, incluyendo el grupo de pequeños edificios, el otro espacio. A ver qué número te da. Y ver eso en las temperaturas. Bien, Eso es evidencia pura. Y bien. además tan visualmente Y plausible. solo esas dos manzanas, o sea, hagamos esas dos Es que manzanas no, y tendremos que medir más, pero si ya no podemos seguir midiendo, bien, lo ideal para mí hubiera sido medir alrededor también, porque ahí podemos ver otra cosa, que es cuál es el nivel de incidencia de eso. claro. O sea, cómo la masa térmica, hasta dónde llega ese desierto en la percepción, o después Sí, se transforma en sabana, que es un poco la hipótesis que estamos teniendo, de que la sabana mantiene una temperatura media, más media con el sol aire que los desiertos, porque los desiertos tienen la influencia de la radiación, que es la que le genera el aumento de la temperatura, básicamente. Y como no tienen sombra de los árboles ni servicio ecosistémico, no hay una reducción de la misma. claro. Ese patio, si no tuviera árboles, sería tan caliente como el Hilton, por más que no estuviera impermeabilizado. Estoy seguro. Mm, Porque va por el servicio ecosistémico que genera el árbol en sí, que hay que empezar a valorarlo ya no solamente como sombra, sino con todo lo que implica, que es un poco lo que nosotros queremos rescatar de todo este asunto. bien. Incluso ahí creo que habíamos hablado de que al lado, ahí se ve claramente como en la manzana de al lado hay un pequeño Oasis, oasis, sí. Sí, 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 es que es una una placita. placita. Sí, 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 sí. Que funciona como Bueno, oasis. yo no les puedo pedir más nada, Bien, pero si alguien quisiera poder completar en una vuelta más de mediciones, sabiendo lo que ya sabemos sobre cómo medir con el tema de los límites de tiempo, y hacer 2 o 3 vuelos rápidos, si pudieras poner, esa es la placita. Bueno, mira, por ejemplo, ahí, en la placita, yo me diría en el medio de la plaza y en la esquina donde está soleada, en la misma plaza, mm, en la misma plaza, y me desplazaría hacia arriba, si me podés tirar el zoom, iría caminando rápidamente hacia el lillo, tomaría las mediciones mientras voy caminando, en cualquiera, desde el lado puede ser en donde haya menos árboles, seguramente esa calle que se ve arriba, entraría en el lillo, tomaría la medición del lillo y si todavía tengo tiempo o cambian las condiciones, vuelvo a tomar las mediciones del lillo y voy de nuevo hacia el Hilton. Y como una corroboración, porque eso, a ver, una sola medición de un solo vuelo, y es una hipótesis, pues puede ser falsa. En cambio, si vamos la segunda vez y volvemos a repetir lo mismo, es más, lo que habría que hacer científicamente es hacerlo 3 veces, pero con que lo hagamos una vez más, y de paso midamos alrededor, a ver, esto que yo digo, ¿qué pasa en la manzana del Hilton, la uy, te quedaste. vereda que tiene árboles, la misma vereda? Mm, ¿Cómo está respecto, la vereda del Hilton, cómo está respecto del estacionamiento que está dentro, por mm, ejemplo? O sea, hacer un vuelo transversal hacia adentro, o sea, medir la vereda, el estacionamiento, debajo de la galería y en el patio, por ejemplo. mm, Hacer una medición dentro de este desierto claro. urbano, analizarlo un poquito más. Vale la pena. Yo creo que si nos vamos a concentrar, bueno, el Gómez Pardo es fácil lo que hay que hacer, pero este tira mucha data, es muy rico y muy paradigmático Mm. para que lo podamos hablar y podamos trasladar las mediciones a lo que es la estepa. Bueno, y nos falta ahora solamente la del centro, ¿verdad? Sí, ahí estuvieron Benja y Nano. Sí. Bueno, cuéntenos. ¿Está Nano? Sí, está. Bien. Hola. Ahí comparto un poquito la foto. No hemos visto mucha variación en cuanto a ver si se comparte.
¿Se ven las imágenes? No, ¿Ahí? no, todavía no. Perdón. Compartir. A ver. Ahí sí. Esta es la Salta. Muestro un poquito las fotos primero. Es que hay algunos árboles. Hemos tomado de los dos lados de la vereda las mediciones. Donde había algo de sombra. Y bueno, acá donde había sol, pero ahí en este árbol de adelante. Bueno, esta es una foto general. Que si bien hay como bastantes árboles, lo que veíamos con Benja es que están separados. Están bastante separados y algunos no tienen tanto follaje. Esta es la Junín, que es más o menos, no hay nada de árboles, un desierto. Hemos tomado... La paralela, la siguiente paralela de la Salta. ¿Y las midieron en el mismo vuelo? Hemos tomado todas esas paralelas. ¿Las pudieron contrastar entre sí? ¿Las pudieron contrastar entre sí a estas dos? Por ejemplo, donde había árboles. Sí, ¿no? tenemos las medidas. Perfecto. Tenemos acá en la parte de sombra y después acá, justo ahí donde está Noah, también hemos tomado mediciones. Y para contrastar también, bueno, esta es una foto general. Hemos tomado de las dos veredas. Bueno, esta es otra. Bueno, esta es una placita que hemos andado con Benja, haciendo otras mediciones cerca del lugar. Pero en general anda entre 39 y 40 grados, como mucho 42. Esta de vuelta a la Salta, te quería mostrar la peatonal. A ver si llegamos. Bueno, ahí estamos tomando en la Junín. Tenemos de ambos costados, tenemos las mediciones. ¿Dónde está? Y esa es la peatonal. En la peatonal hemos tomado abajo de un árbol y abajo de lo que viene a ser esa pérgola que tiene... Toldo. Exactamente, del toldo. Y no hay mucha diferencia. ¿No? ¿Nada? No. También este es otro que decimos que los árboles que son naranjos están bastante separados. No hemos notado mucha diferencia, como mucho un grado y medio nada más. Lo que sí me falta a mí es pasar al Excel, pero tenemos toda la data, digamos. Y estas son calles paralelas. Y están, creo que 30 minutos, nada más hay de diferencia. Bueno, así pero hay que hacer lo mismo, Nano. Hay que hacer lo mismo, Nano, que recién hablamos. O sea, cruzar todo esto con mapas, planos, lugares, puntos recorridos, vuelos, y empezar a ver, en este caso pareciera que no hay una temperatura notablemente definida, o sea, no han logrado encontrar grandes diferenciales, por lo que escuché. Exactamente, tal cual, no hay mucha diferencia. Acá muestro un poquito lo que es la Salta, que es justo donde hemos estado tomando las mediciones. Acá está la Junín. Bueno, y más para este lado está la peatonal. Pero no hay... No hay un salto térmico de no hay un salto. grados. Cuando yo más o menos esperaba, por ejemplo, abajo de algún árbol o en la Salta, como decía Benja, pero no hemos encontrado ese salto importante, digamos. 1 o 2 grados máximo. Exactamente, más bueno, de eso. Igual, por favor, traten de ser precisos. Sí, tenemos las mediciones. Las condiciones, establecer las condiciones, si había sombra o no había sombra. Fíjate si podés lograr hacer un pequeño informecito que te nos permita rápidamente decir, mira, pasó esto, pasó aquello. Porque mi hipótesis, que lo que a ustedes les pasó, es lo siguiente. El calor, o sea, en los kilowatts por metro cúbico que tiene todo el sector, es tan alto que no le podés pedir a 4 árboles que mitiguen nada. O sea, eso es lo que está pasando. Ahí está la verdadera isla de calor de Tucumán. ¿Por qué? Porque la masa térmica es porque es más alta, porque hay más masa. A ver, hable, muchachos, es obvio, o sea, hay más masa y por más que pareciera que hay una mayor cantidad de cobertura,
relativamente, si hiciéramos los números, que lo vamos a ver con el IDU también, con este número, porque ahí van a saltar los números. Cuando les crucemos los 3 números que está cruzando Benja, se van a dar cuenta que ahí esto está al rojo. Claro, Entonces, es la masa, digamos, la que está claro, está radiando tanto que nosotros estamos parados y sentíamos el calor, digamos. y no hay con qué darle, no hay árbol que darle, a no ser que vos tengas un sistema, un servicio ecosistémico con 3 niveles de estratos, como veníamos diciendo, donde vos generás un refrescamiento, incluso ahí, por ejemplo, poner agua flotando en forma de Sprite, a lo mejor pueda tener sentido. Me refiero a que creás un ecosistema. Desnaturalizar la ciudad al sacar los árboles hermosos que había en esa peatonal y ponerle los toldos estos que al final solamente tiran agua, es como un cachetazo a la escuela bioclimática tucumana, que siempre fue, según yo recuerdo, una de las 3 grandes escuelas bioclimáticas que tuvo el país. O sea, Gonzalo fue mentor mío muchos años, yo lo conozco mucho a Gonzalo, cuando él venía a Córdoba venía a mi casa, y yo era como su discípulo cordobés, él nos enseñó muchas cosas, y son cosas que yo creí que estaban más establecidas dentro de la arquitectura tucumana, porque realmente son errores como de principiante, en un sentido, o ¿cómo lo veo yo? No, yo lo veo más bien como un error del desprecio, desde el desprecio de la naturaleza. O sea, no hay nadie que quiera que las cosas salgan mal. Nadie hace cosas a propósito para que salgan mal. No hay mala intención. Es simplemente hay un desprecio por la naturaleza como servicio ecosistémico, porque viene de una escuela más dura, a lo mejor, donde el paradigma del ambiente es más molesto que otra cosa. Yo lo que poco que conozco el tucumano es que el ambiente les molesta. Hay gente que no, por supuesto, y son los que se van a vivir más lejos, pero en general hay un desprecio por la naturaleza. Y entonces en este punto en el que estamos, le quisiera abrir el micrófono a nuestro columnista de hoy, el arquitecto Góndolo, que siempre tiene algo para opinar en este sentido, y yo creo que esto que pasa en Tucumán también se ve en muchas ciudades de Córdoba, así que vos debes estar familiarizado con eso, ¿no es cierto, Luciano? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto, Luciano. Buenas tardes, perdón, ingresé un poquito más tarde. Llegaba a casa un poco más tarde y no pude entrar antes. Como siempre me voy a tomar cierto atrevimiento. Respecto un poco a lo que dijo Eduardo, pero un poquito a lo que venían diciendo y un poco a algunas cosas que mostraron y eso. Perdóname, Ricardo, me salto un poquito para atrás y ahí volvemos, si me lo permitís. Dale, querido, dale. ¿Maneja vos? Primero, les comparto un par de cositas básicas. Un par de imágenes, a ver si las tengo abiertas. Sí, a ver. Un segundito, ¿Ahí se ve ya? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, en realidad esto la tomé justo cuando estaban hablando ahí, hice una captura. Tanto al tema de cómo, de ir pensando que esto se va a documentar, se va a publicar y eso, pero no es solamente con el fin de la publicación. Por ejemplo, hoy cuando mostraban, es una opinión por si colabora, ¿no? Cómo estaban mapeando las cosas, cuando estaba el otro, que con las mediciones, al costado con los aparatos y la flecha que Carlos decía habría que sacar y eso. Me parece súper importante que si uno de entrada se imagina, desde el primer momento, no dejar cómo voy a compartir la info, cómo voy a mostrar esto a otros. Nosotros ya nos estamos remetiendo, nos vamos entendiendo entre nosotros, pero pensar que esto, para que tenga peso, lo tiene que entender gente que no hizo toda esta clínica ni está en todos estos temas. Entonces me parece importante ir encontrando formas de comunicar, pero no solamente eso, nos organiza a nosotros. Cuando uno creo que tiene claro, desde entrada, imaginarse, desde el inicio del trabajo, cómo voy a contarlo, ya organizo la información de otra manera, creo, y nos queda más claro, no perdemos el norte en lo que estamos haciendo, es menos trabajo, lo hacemos en menos tiempo y demás. Esto fue algo que se me ocurrió recién, pero por ejemplo, cuando ustedes en esta imagen, capaz que con circulitos o algo, puede ser esta, pueden ser otra que se ocurra, en la que se me ocurrió mientras ustedes hablaban,
Se pueden marcar con, yo para mí comunica más que en esos circulitos, vamos a suponer que estoy comunicando temperatura, bueno, que el foco esté ahí. Y ahí capaz que pongo grados o hago una gradiente de color o no sé, busco alguna forma de que esa info quede más clara, digamos. Por ejemplo, a ver, un segundito. O sea, no estoy diciendo que hayan mapeado mal, ¿no? Sino... Está negra la pantalla ahora. Ah, un segundo. Un segundito. Que se me fue una imagen, disculpen, a ver si está acá. Ahí se está compartiendo, ahí vuelvo a la... Volvió a negro. Hizo un flash para compartir y después Ahí. se fue. Tenés que pagar EPEC. Sí. No sé por qué me... A ver. Un segundito, disculpen, pero... A ver si ahí me la toma. O por ejemplo, cuando mostraban en plantas... Ahí está. Sí, supóngase cuando estaban... cuando en el otro lugar, el segundo después del Gómez Pardo, este era el que, por ejemplo, mostraban todo con los aparatos, todo. Yo creo que hay que hacer foco en la parte en cómo comunicamos, en lo que realmente estamos queriendo contar. ¿Qué queremos contar? ¿Diferencias de temperatura? Bueno, todo lo otro tiene que estar subordinado a nivel imagen y contar rápidamente. Por ejemplo, vos suponés hay un par de manzanas o algo, hasta puede estar, si querés, hasta en escala de grises, pero yo lo que tengo que remarcar son las temperaturas que medí. Exacto. Eso lo tengo que ver visualmente rápido, creo yo. Sí, sí, sí. Y Estábamos hablando de eso, es algo... casi lo mismo estábamos diciendo, o sea, de que de pronto esto que vos lo pones muy bueno en imágenes, era casi lo que decíamos, de que acá la importancia no estaba en las imágenes hacia afuera, sino en la coherencia interna del vuelo, que es lo que vos mostraste ahí con los puntitos. Entonces, por ejemplo, eso de poner gráficamente los grados sirve, pero nosotros descubrimos cuando medimos esto que es mejor hacer las isotermas, que son más visuales. Entonces vos vas como dibujando hacia el rojo cuando aumenta la temperatura con gradientes que son fáciles de tomar porque vos pasás de 37 a 38 y enfrente tenés 44. O sea que hay 5 grados de diferencia que los tenés que llevar divididos entre... O sea, es muy fácil de, una vez que aprendés cómo se hace la isoterma, y sumarle el lleno y vacío. Para mí la clave es lo que vos dijiste, está un gráfico que yo buscaría es lleno, vacío y temperatura. Solamente un gráfico de lleno, vacío y temperatura. Y obviamente lleno y vacío, y donde vacío, vacío, y donde vacío con verde, ¿cierto? O sea, que la masa verde sea como una gran masa, y vos, no sé si me explico, o sea, identificar los monstruos, el vacío, la masa térmica, que es el lleno, y la masa verde, que es la que te está haciendo el efecto ecosistémico inverso. Disculpame, Luciano, seguí. No, al contrario. Perfectamente. Capaz que esta instancia, que es lo que estoy mostrando ahora, puede ser, por ejemplo, uno va a hacer un trabajo de campo y capaz que ya se lleva una mínima traza de las, digamos, como una mínima planificación, aunque uno la cambie en trabajo de campo, pero qué voy a medir, dónde voy a abordar, qué sé yo, y capaz que este dibujo puede tener que ver con la medición solamente. Capaz que esto correspondería, el dato que vale me parece que el que dice Gardo, que es la conclusión de la medición, digamos, ¿sí? ¿No? O sea, toda esa línea isotérmica, digamos. Ese sería el que demostraría que llegamos. Capaz que tiene un gráfico anterior, para trabajo de campo, un instrumental para eso. Son pequeñas cosas, pero creo que ahorran mucho tiempo, y ponernos en la cabeza que ya desde el día 1 se lo vamos a comunicar a otros, ya ir armando nuestra propia info así. Yo creo que nos ayuda siempre a mantener norte, no digo que nos estemos desviando al norte, pero simplifica el trabajo y ahorra todo el trabajo de postproducción, digamos, para después sintetizar todo este trabajo. En lo personal, esto lo aprendí de otros, digamos, a ponerse en foco desde el día 1, y cuando tuve que hacer trabajos con otros también, digamos, no es un mérito mío nomás, y a su vez lo aprendí de otros, no estoy inventando nada, cosas que sinceramente teníamos planificadas o normalmente lo llevaban 1 año y medio, lo hacíamos pero más o menos mitad de tiempo. Porque el día de la presentación o de juntar toda la info, ya teníamos
todo estructurado, desde cómo lo íbamos a hacer. Bueno, es una sugerencia me parece que podría estar buena, digamos, porque para todo lo que se viene un poquito más adelante. Perfecto. Y después también toco un poquito esta parte que decía Edgardo, bueno, hay que ver el tamaño de las cazuelas y eso, cuando estamos hablando de vegetación, y esto de que si están conectadas, volvemos a esa base de siempre, creo, iniciada con el Miyawaki y demás, pero una analogía, creo que algunos ya empezaron a ver que me gusta la analogía, pero vuelvo a la conexión, digamos. Es como si vamos a hacer un cuerpo humano, si yo pongo un brazo, una cabeza, todo ahí cerca uno de otro, pero no lo conecto, no es un organismo. Y esa persona no está viva, ¿no? Que yo tenga una cabeza, un brazo, una pata, un estómago, un torso, ahí a 5 centímetros, si no está conectado, no hay nada vivo. Y después que no nos olvidemos de eso, del árbol, que está bueno, obviamente, pero que es el fragmento de algo que va a ayudar a mitigar, sí, ciertas radiaciones, sombras y demás, pero esa parte tenemos que tener claro que el árbol va a mitigar, para mí, bastante importantemente, pero si no está todo lo otro, el cuerpo ese sigue separado, digamos. Bueno, eso quería aportar un poco en la primera parte, y bueno, como me fui de esto de tema, Edgardo, repetime la introducción que me hiciste, en qué quedamos. Porque no, bueno, las estrategias. Ahora estamos tratando de enriquecer la discusión sobre, bueno, estamos viendo una cantidad de patologías que algunas más, otras menos las hemos visto ya nosotros en Alberdi, en algunos lugares, y que representan esta fragmentación urbana que vos acabas de diagnosticar. O sea, el gran problema es la falta de conexión, básicamente. Y después hay una gran cantidad de otras cosas que en realidad son ausencias, no son, difícilmente se podría decir que son errores, sencillamente son ausencias. O sea, no hay intervenciones inteligentes pensadas desde el servicio ecosistémico. Entonces, nosotros, ¿por qué tuvimos éxito en lo que hicimos acá? Que vos lo sabés muy bien. Porque lo vimos desde ese lado. O sea, no nos importó lo demás. Cuando nos decían eso no se puede hacer. No importa, hay que hacerlo. O sea, el hormigón permeable surgió así. Cuando quisimos nosotros demostrar que se podía hacer, tuvimos que salir a buscarlo. A ver, lo que yo quiero decir es, está lleno de opciones esto, y es ahí donde te quería que vos te empalmaras en que nos contaras o les contaras a los chicos todas las cosas que hay, que ni siquiera sabemos que hay, como herramientas y soluciones posibles. Eso. ¿Hola? Hola. Luciano, ¿me escuchaste? Hay alguien que está hablando, pero no. ¿Luciano? Justo que te tocaba hablar. Pareces mexicano. El otro día, mientras va reparando su problema de conexión, les cuento un chiste que vi ayer. Un cordobés estaba ahí en Qatar y se encuentra con un mexicano medio borracho y le pregunta: che, loco, ¿cuántos son ustedes en el país de ustedes? Y le dice 150 millones. Medio borracho, ¿viste? El mexicano. Y le dice el cordobés: ¿y entre todos esos guasos no pudieron juntar 11 para que aprendan a jugar a la pelota? Bueno, dale que se me terminaron los chistes, Luciano. Si no, retomo yo. Se le debe haber pinchado el micrófono. Bueno, empiezo yo. Nosotros encontramos, a partir de estos factores de defragmentación, lo llamamos nosotros, porque la fragmentación, que es la falta de conexión entre los sistemas, lo que decía Luciano, de que a lo mejor el lillo está conectado consigo mismo.
pero no está conectado con nada más. Por eso es que tampoco genera, al lado está el desierto y no le hace nada al desierto. ¿Por qué? Porque no se conecta, se desconecta. Y vimos muy bien también, recién ahora lo empiezo a ver, que tiene un muro de un edificio de 5 pisos de hormigón, que es como si le hubieran puesto una coraza. Entonces tenés ahí ese borde, explica perfectamente las temperaturas. ¿Por qué el salto tan grande? Entonces, esa fragmentación, que la vamos a diagnosticar así, cuando empecemos a poner las conclusiones, tiene ya 3 o 4 opciones de solución. Porque, a ver, solamente pensando un poco. Esa es una. Después está la fragmentación que se produce en general, no es solamente ambiental, sino es la conexión espacial que a veces es muy mezquina en la ciudad. O sea, no es generosa. Cuando un código urbanístico no es generoso, no hay con qué darle. O sea, tampoco podemos hacer milagros. Entonces, si no podés modificar el código urbanístico o influenciar de alguna manera para que ciertas consideraciones se tomen como obligatorias, como es, por ejemplo, el centro de Manzana, y tenés que trabajar con tácticas de guerrilla, como que decimos nosotros, o sea, guerrilla urbana, y generar soluciones que por sí mismas, en combinación con todas las otras microsoluciones, generen una masa crítica. No sé si me explico. Nosotros vimos que desde donde estábamos, esa era una táctica de ataque, que es, bueno, mira, las veredas deberían ser así, pa. Las cazuelas de este lugar deberían ser así, pa. La conexión hidráulica tendría que estar para allá, pum. ¿Me explico? O sea, esas son lo que llamamos nosotros, le llamamos pack de herramientas. Le pusimos ese nombre. Y esas herramientas, esa caja de herramientas, que son parecidas entre sí, pero que todas se ayornan según el lugar, atacan a lo mismo, tienen clave el objetivo, que es la conexión, la reforestación y la reducción de la huella. Nunca dejamos de perder de vista eso, ¿sí? Bien. ¿Lograste recuperar? Sí, ¿se me escucha ahí? Sí, Sí. perfecto, Luciano. Sí, Bueno, disculpa, fíjate si podés. no sé qué toqué. No te preocupes, deja de pedir disculpas. Dale para adelante dale con bueno, lo que estoy hablando yo, enganchalo por ahí. Sí, perfecto. Mirá, pues justamente por eso me vino el pelo ahí por donde tomaste vos. Volví a poner esta imagen, pues precisamente, si uno ve esto, el entorno, pero en sí mismo estas dos grandes manzanas que ustedes estaban tomando acá, que yo ponía de ejemplo ahí, hay una superconexión. ¿Qué es lo que está conectado ahí? Masa térmica. Eso sí está todo, ¿no? O sea, hagamos el negativo de la cosa, ¿no? De la mirada. Es una masa térmica acorralando, digamos, es como, a mí me gusta decirle como metástasis inversa, digamos, ¿cómo hacemos, ¿no? Que toda esa masa verde empiece como digamos, al revés, haga el negativo de eso en cuanto a eso, digamos. Pero creo que es una mirada de ciudad también, donde es todo masa, ¿no? Y también creo que es un modelo de forma de ser arquitectos, creo, y hacer ciudad. Porque primero, hago un pequeño paréntesis, pero si bien tenemos cosas históricas y demás, pero bueno, como tenemos el bloque de hormigón y el otro, no sé cómo le decían, el palomar, no sé qué. O sea, ¿de dónde vienen esos modelos, ¿no? De hacer esa arquitectura en Tucumán, digamos, ¿no? Digo, ¿de dónde viene? Digo, ¿qué potencia tener un edificio? No, estamos haciendo ciudad. Esto que tocaba Edgardo de la manzana, lo que vimos el otro día de la pérdida histórica, el potencial que tendría que el casco hubiese sido más cuidado de Tucumán, con esa herencia, digamos, todos los centros podrían ser, ¿no? Una oportunidad terrible, ¿no? Los corazones o los intersticios entre manzanas. Entonces, primero creo que la importancia del trabajo va a tener un poco eso también, ¿no? ¿Cómo leo la ciudad? Yo tengo esta imagen y desde una mirada ecosistémica creo que uno ya empieza a mirar, sí, che, hay
mucha interconexión, pero de masa térmica inerte, digamos, ¿no? No de cuestiones ecosistémicas. Por eso me gusta que se haya tocado un poco el tema del ecosistémico hoy. Siempre se ha tocado, pero Carlos por ahí lo vuelve a tocar, y eso para no perder un poco el norte, digamos, sí. Clelia, ¿querías decir algo? Sí, en función de eso que estaba diciendo Luciano, me parece interesante pensar en dos paralelas. La calle que está entre la espalda de ese edificio del Lillo, dando al Hilton, esa que veíamos como desierto urbano, versus la paralela hacia el norte, que es el otro extremo de la manzana del Lillo, donde los árboles se han integrado con los árboles de la calle. O sea, la calle Está bien. San Lorenzo, que va hacia el cerro, cuando uno la atraviesa, realmente es un cajón de árboles y de sombra que recibe los beneficios del Jardín del Lillo. Son dos paralelas, o sea, a 100 metros uno ahí podría tomar una temperatura totalmente diferente con ese criterio que está diciendo de ciudad, que está hablando Luciano. Me parece que eso sería interesante. Bueno, está claro entonces que la verdad que merece hacer una última approaching de, de medición esto que acabas de decir. O sea, se me ocurren varias ideas de vuelos para hacer rápidamente, que le darían mucho más presupuesto a la hipótesis que estamos poniendo de lo lleno y lo vacío y las desconexiones. O sea, como el origen de todo esto es multidiverso, no valoramos el origen ahora. ¿Por qué? Porque es multidiverso. Tenés multimotivos, o sea, el Hilton, porque era el Hilton, el mercado, porque era el mercado, y porque era una zona que se fue perdiendo, y porque el Lillo, porque era el Lillo. O sea, no importa. Ahora tenemos esto. Lo que queremos es demostrar que los efectos, digamos, metamórficos del lugar generan este resultado. O sea, medís acá y te pasa esto, medís acá te pasa aquello, te venís acá y pasa lo otro. Y justo cuando pasa esto, cuando lo metés en el plano de los llenos y los vacíos, las masas térmicas y la desconexión de lo que podría ser el factor virus verde, por decir así, no está funcionando algo que es para mí la defragmentación que debería hacer el oasis. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo. Dice que los arbolitos que están ahí afuera no... Benja lo dijo, que le dijeron que están enfermos, no crecen, tienen 4 años. ¿Por qué? Porque no generaron la conexión. O sea, no hubo conexión con el bioma anterior. Y tan sencillo como parece, eso es a veces cuestiones de tácticas de diseño urbano. ¿No? Ni siquiera estamos hablando de estrategias de intervención multidiversa ni cosas espectaculares que impliquen cambiar una normativa. No, solamente cómo abordar estos problemas desde el diseño multivariado, porque no es solamente pensado como arquitecto, estamos pensando como ingenieros agrónomos, estamos pensando como biólogos en un punto. O sea, pensado así, capaz que la solución era mucho más sencilla. Y entonces, si podemos sostenerlo con un par de mediciones, yo creo que hay una batería de opciones que nosotros podemos proponer, rápidamente proponerlas, e incluso dibujarlas, y presentarlas de dónde las ubicaríamos. O sea, hacer una propuesta muy, muy sencilla y concreta sobre qué efectos podría lograr la reconexión de el oasis con todo su entorno. Hacer una prognosis de lo que pasaría en las 4 o 5 manzanas alrededor, haciendo 3 o 4 cosas nada más. O sea, a ese nivel de estrategias quería yo llegar, no mucho más que eso tampoco. Y tampoco ser muy pretencioso, o sea, solamente hablar de, bueno, miren, cuando le cambié la mirada, de pronto las soluciones estaban más cerca de lo que parecían. Porque ahí, por ejemplo, hay un índice que no se está viendo, Luciano, si querés también lo podés mencionar, que es el IRS, que es el índice de reflectibilidad solar. Fíjense los techos del Hilton, son casi negros, grises. El techo del Lillo también. O sea, el aumento de la temperatura radiante es exponencial cuando las superficies son negras. Alguien que dice que yo quiero ver el mundo verde, yo quiero ver el mundo blanco.
En el cambio climático yo quiero ver una ciudad de techos blancos. No sé si quiero una ciudad de techos verdes, porque los techos verdes son más calientes. En cambio, los techos blancos no. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que son estrategias sencillas también. Decir, bueno, si hubiera que bajar la temperatura de toda esa zona, ¿cómo la bajas? ¿Qué se les ocurre? Eso es lo que yo quería que conversáramos. De pronto, desde hasta acá llegamos viendo las cosas de una manera transversal. Es lo que yo les proponía que hagamos en las próximas 1 o 2 reuniones más, para que sea como la parte, tal vez llamémosle más divertida de la clínica, donde podamos ser creativos también y hacer algo que además tenga sentido. Yo les tiro una bengala para que vean de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, si yo tuviera que tomar una de la caja de herramientas que tenemos, una herramienta de conexión a nivel de lo que sería, para mí es importante, a nivel radicular de los árboles, y yo creo que revisaría, pero de veras revisaría, mirándolo en serio en el Google Maps y qué sé yo, cómo son las cazuelas de todo alrededor del desierto urbano, estudiar eso, ver ahí cuál es el potencial, solamente del cazuelado, ahí ya tenés un porcentaje importante de incidencia en la vida y la salud de las especies que se hagan ahí en ese lugar. Esa es la primera. La segunda, diagnosticaría cuál es lo que nosotros llamamos el potencial de cobertura vegetal de un espacio. En el caso del Hilton, tiene mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucho potencial, o sea, hay mucho espacio vacante. El estacionamiento, como le decía yo, eso es un espacio vacante para árboles. Eso debería ser un bosque. Se debería ver todo verde igual que el lillo. Todo alrededor. E incluso en la plaza de adentro. Y el Hilton mismo, en la parte de atrás, toda la parte de atrás del Hilton tendría que ser un bosque completo. Y al reducir, ¿cómo haces para bajar, digamos? Pero igual seguís teniendo una masa térmica espectacular, que es la del propio Hilton, que es como un masacote, una torta, que eso no lo podés cambiar con nada. ¿Cómo la bajás la temperatura? Como pintándolo de blanco, no le podés hacer otra cosa. Ahora, esa es una. Se me ocurre el cazuelado y las oportunidades vacantes. Te la dejo picando a vos, Luciano. Bueno. Siempre le tiro bolas curvas. Perdón. No, siempre te la dejo la más difícil a vos. Dale. No, me pareció interesante lo que decía, que parece un detalle menor, pero ponerse en la cabeza la cuestión de la táctica, en el sentido de este contexto de clínica, de pequeña acción, obviamente, que no es que vamos a hacer un master plan, lo presentamos y va a venir un Estado consensuado con la ciudadanía y va a transformar la ciudad para el año que viene. Está bueno acotarlo en ese sentido, que son pequeñas, por ahí, tácticas que se pueden empezar a ensayar para ir transformando la ciudad y para ir teniendo uno mismo herramientas, ¿no? Y desde ahí se me venían 2 o 3 cosas importantes, que volver a esto de que es una clínica, esto que desde el inicio marca Edgardo, que es atender al paciente en su lecho, ¿no? Es eso, creo yo, que pequeñas cositas podemos hacer o imaginarnos, y mirando esta imagen de nuevo, la mirada al revés, aunque sea lo mismo, pero nombrarlo distinto y verlo distinto por ahí, pararse del otro lado, capaz que, no sé, cuando vengan las estrategias nos ilumina, capaz. Pero digo, uno puede decir, bueno, ahora cómo hago una mirada, vamos a hacer el blanco, decir, bueno, cómo esto lo interconecto, dónde puedo operar, cargar de cobertura vegetal, de ecosistema y demás. Pero también mirar el negro, tipo como lleno y vacíos, y decir, bueno, ¿cómo ahora desconecto o desfragmento toda esta masa térmica? No digo desconectar la ciudad a nivel, creo que se entiende, ¿no? Conectividad de flujo de movimiento, sino puede ser otra, para empezar a ensayar estrategias, digo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo esta masa térmica, agarro este casito, este caso, estas 2 o 3 manzanas o algo, o esta calle, ¿dónde es operable este paciente? Tácticamente, quirúrgicamente, aunque sea con una cazuelita, como dice Edgardo.
¿sí? Pero son pequeñas cosas que creo que empiezan como a transformar, digamos. Bueno, y después eso de cuál es el potencial, que me parece que está buenísimo poder ver eso, después ya medir, calcular eso también. Creo que ahí nos vamos a sorprender. Digo, porque también eso llegamos hasta, digamos, más allá con esos datos uno podría llegar en algún momento hasta decir, bueno, ¿cuánto carbono estoy limpiando? Y documentarlo. No sé, Edgardo, si llegaremos a la clínica, aunque sea un pequeño ensayo de eso, aunque sea una partecita, pero en también si eso podría quedar como medición parte de del huella, informe. medición Sí. de huella, y es difícil, porque ni siquiera hemos establecido las bases teóricas de eso acá. En casi ningún momento hemos hablado de medición de huella. Imagínense, como le contaba yo hoy a los chicos, que hoy se hizo la primera subasta electrónica de crédito de carbono en Sudamérica, y los que manejamos la jugada, que no somos más de 6 o 7 alrededor del grupo de ministros, nos resulta difícil explicarnos entre nosotros algunas cosas. O sea, es complicado. O sea, entraríamos como dando un pie en falso. Lo que sí podemos hacer es hacer una simplificación, pero muy simplificada, sobre cuál es la huella, cómo se mide la huella en una situación así. Lo que pasa es que los números, cuando vos no los tomás bien, te dan cualquier cosa, ¿viste? O sea, normalmente esto funciona mejor en energía. Cuando es energía fotovoltaica es más fácil, porque vos desplazás tanto y listo. O sea, en el caso del servicio ecosistémico del bosque este que tenemos, y Lelia midió el bosque, midió el servicio ecosistémico de la Plaza España, de la Plaza de las Américas. 2 semanas estuvo, ella con todo el equipo. No es tan fácil. Lo que se pudo documentar para también darle sustento a ese proyecto y también para que nos dieran bolilla, y digamos, una vez eso no solamente instalado, acuérdense que todo eso es lo que tiene que crecer y eso, pero digamos, se pudo medir el potencial de carbono que iba a limpiar eso, digamos. Sí, entonces, claro. No era poner árboles por árboles. No, claro. Por lo menos saber eso. Y después, al momento de la estrategia, vuelvo a retomar para mí mucho. Perdóname, Edgardo, no sé si te corté. ¿Digo? Bueno. Dale tranquilo. Recordemos un poco lo que hizo mucha énfasis cuando estuvieron los chicos de Inrasus, como Mario Suárez, el primo de Edgardo, hizo mucho énfasis en el suelo. ¿Sí? Acuérdense que en el suelo, por el tema de ser el soporte, digamos, donde sucede todo para que, digamos, todo lo otro se dé, pero también el dato creo que más importante para mí que nombró es la parte del ecosistema que más le cuesta recuperarse. O sea, para que imaginemos lo delicado que es, ¿no? Al momento de pensar la interconexión, pensemos mucho abajo. Pensemos mucho abajo para que pueda suceder arriba. ¿Sí? Muy bueno eso, muy bueno. Anótenlo porque me hizo recuperar información en mi cerebro de cosas que le quería decir, de que esa estrategia no es menor. Ahora la hablamos. No, bueno, eso quería aportar ahí de lo último que habían comentado. Bien. Si es eso, porque también estaba pasando, hay una serie de estrategias de recuperación de suelo que básicamente no son las mismas para un clima como el de Tucumán como para un clima como el de Córdoba. En el de Córdoba lo que tenés que hacer es darle humedad al suelo, porque el suelo está ausente de humedad. Córdoba es zona semiárida, aunque ustedes no lo crean. Ustedes están en el medio, yo no sé si exactamente cómo se llama fitogeográficamente la ciudad de Tucumán, pero si no es yunga le pasa por al lado. O sea, ahí crece como una yunga, digamos, tiene la misma posibilidad de crecimiento. Entonces, hay humedad, hay agua. No es un problema de agua. Para mí es un problema de nutrientes, que sí se puede recuperar. Lo que dijo Mario, el doctor Mario, es que la recuperación de los nutrientes en un suelo es lo más difícil que hay. Lo mismo que dijo, acaba de recuperar Luciano, pero que hay una manera de infraestructura
de recuperarlo. Y es generando conexiones hacia el centro de la cazuela. O sea, son tubos que se colocan. Esto se usa mucho en la sierra, donde, donde nadie puede hacer otra cosa. Meten un tubo de 110 de PVC de 1 metro hasta prácticamente las raíces del árbol. Y le dan como una especie de inyección de nutrientes. O sea, le metes todo lo... Se estudia bien, ¿no? O sea, si tiene que tener nitrato, si tiene que tener hidrógeno, todo eso, como quien dice, lo papeas al suelo. O sea, le pones una serie de cosas bien estudiadas y además lo dejas liberado eso, le haces un colchón, digamos, como de compost, que con el agua y abierto, eso permite que se oxigene mucho más todo el suelo que está ahí, o sea, se oxigena, se libera, se mejora, y vos lo haces árbol por árbol a eso. Esa es una estrategia de guerrilla concreta. No es cara, requiere de un animarse y de un establecer un pequeño protocolo. Por ejemplo. Y por ejemplo, volviendo al Gómez Pardo, casi que es la única que se puede hacer en el Gómez Pardo, porque para poder recuperar el suelo en un lugar que está completamente impermeabilizado y quintuplicar la cantidad de árboles que necesita ese lugar, vos tenés que primero abrir el pavimento un poco, generar una conexión radicular más concreta y oxigenar el suelo de abajo, porque está tapado por un casco. Imagínense que todo el estacionamiento del Gómez Pardo abajo, el suelo no respira. No respira. O sea, está languideciendo eso. Entonces, esta perforación, de este entubamiento, esta liberación de oxigenación del suelo es una estrategia clave para el Gómez Pardo. Otra, que les voy a proponer para que algunos la tengan en cuenta como estrategia para estudiar para la semana que viene, es busquen por internet, hay cientos de soluciones de cómo se pueden usar cazuelas de árboles para generar estacionamientos totalmente cubiertos. O sea, donde no haya solamente árboles y donde esté al máximo de capacidad de vehículos. O sea, no perdés un solo auto. No perdés un solo auto a pesar de que pongas todos árboles. Hay infinidad de diseños de esto por internet. La verdad que esa sería una búsqueda que les pido que todos lo hagan por su cuenta. Se van a sorprender. Y además hay ejemplos, fotos. Hay hasta un libro. Creo que hay hasta un libro. A nosotros no nos interesa hacer una biblioteca de eso. Pero lo que le quiero decir es, tenemos que hacer una propuesta al Gómez Pardo. Ahí, toma Gómez Pardo, pum. Le pasás todas las posibilidades. Es más, le podemos dibujar rápidamente vos decís que no se puede, mirá, ahí está. A nosotros ya nos pasó en la estación terminal de ómnibus de Córdoba, que es un desierto urbano parecido. Nosotros hicimos una propuesta donde hacíamos un bosque adelante y no perdían un solo auto. Porque vos utilizás digamos, el eje del árbol, el tronco, como un divididor. O sea, es hasta un sistema de seguridad, les diría. Cuando está bien pensado, y hasta le podemos generar lo que es el segundo estrato, que es un estrato de arbustivas altas, que también le empieza a dar la naturalidad que necesita. A ver, ¿qué es lo que le quiero decir? Tampoco se la vamos a resolver nosotros al Gómez Pardo. Lo que le quiero decir es, esto se puede hacer. Nos vemos, Nano. Se puede hacer creativamente o no, pero lo que le quiero decir es que si ustedes tienen ganas de buscar por ese lado, esa es un desafío que les tiro. ¿Sí? A ver qué encuentran. Se van a sorprender. ¿Alguien quiere agregar algo? Así no hablo solamente yo. Quisiera aportar algo. Sí, Luciano. Ahí respecto a lo que decía Gardo y lo que venimos hablando, sobre todo medio como una especie de introducción a lo que se viene, que es toda la parte de estrategia, que si bien se ha tratado, el intento es medir esto desde otra base, mirar desde otra base la ciudad y ser lo más científicamente posible en las mediciones para ser serio y tener evidencias, digamos.
ahora la parte de la estrategia, más allá de que toda esa parte, como ¿cómo decirlo?, más dura, objetiva, también va a entrar más en juego la creatividad de ustedes, ¿no? Por eso vuelvo a la parte de, o tomo eso en el sentido de decir, bueno, tenemos que entender que, me parece a mí, que tenemos que empezar a proyectar de otra manera. No digo proyectar otro producto solamente, sino empezar desde cero, digamos, de otra manera. Me hacía acordar, volviendo a la analogía, no sé si alguien maneja o usa el Revit, por ejemplo, el software Revit, o si no lo maneja, se entiende cómo es. No sé si han visto, pero la lógica de proyectar es totalmente distinta. No es que dejar los detalles para después, ¿no? El Revit te pide de entrada, ¿no? Vos estar atacando todos los problemas interrelacionados juntos, transversalmente, e ir definiendo. No dejás, bueno, para después. ¿A qué voy? No digo que ese sea la secuencia, pero la analogía me viene en el sentido que te obliga a proyectar de otra manera. Y creo que todo lo que estamos aprendiendo juntos lleva a decir, che, tenemos que mirar la manera de proyectar de otra manera. No solamente que partimos de otros datos, ¿sí? Un ejemplo, a ver, sobre todo los que han diseñado de alguna manera, no importa si son arquitectos o algo, pensaron una masa vegetal en una planta, aunque vamos a lo más básico. ¿Qué dibujan? La masa de árboles. Sí. Primero. Sí, no? sí. Bueno, arrancamos por lo último. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de que el suelo, sería, pregunta, lo dejo como una pregunta. ¿No podría ser la primera estrategia, tipo de guerrilla, como dice Edgardo, de construcción, de perforación, o empezar a desarmar esa masa térmica? No podría ser, digo, bueno, ¿dónde la puedo empezar a perforar, a trabajar? Pero empezar desde el suelo. O sea, yo siempre es como que uno se formó y la masa vegetal y lo que sea, qué sé yo, y empezamos con los árboles y acá va a estar y qué sé yo. Ahora es otra manera. Lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Será que habrá que empezar ahora, che, ¿dónde puedo empezar a trabajar esta masa térmica de la ciudad? A desconectarla a esa masa térmica para conectar al verde, pero desde abajo. ¿Podría Desde el empezar suelo. por ahí? Pregunta. Desde el suelo, me gustó. O sea, podemos empezar desde el suelo. ¿Sí? Es una manera, no la única, y no sé si la primera, pero es importante. Porque como dijimos, conecta. Claro, estamos, digamos, en la búsqueda todos de. No es que nosotros con Edgardo y los chicos todos tengamos la solución de todo. Si nos juntamos con ustedes también es para que todos encontremos mejores soluciones, ¿no? Y eso es lo que tiene interesante la clínica, que vamos a poder, digamos, proponer cosas, debatirlas y demás. Pero me pareció interesante de ese lado eso, volver a hacer énfasis de que ojalá sea esta una buena experiencia para empezar el proceso de diseño distinto, porque esto amerita de otra manera. Vuelvo al ejemplo ese básico, uno como siempre, como tiene el chip puesto. Árbol verde, empieza, no sé, hacen espacio verde y los árboles y qué sé yo. Estamos empezando con el último estrato como si estuviera hecho. Imagínense, bueno, por algo las ciudades que se han proyectado así ahora son todas masas térmicas, hermano. Nada, quería decir que me parecía como preguntas, como disparadores para lo que se viene. Una opción, pues válida o no, pero y estaría bueno que lo que se le vaya ocurriendo también para nada, para ir tirando posibles formas de encararlo. Creo que cualquiera puede aportar la que sea y la charlamos, digo. Eso simplemente. Gracias. Bien, bueno, para ver a nivel de calendario cómo seguimos, el jueves que viene es jueves feriado, es 8. Entonces, en principio habíamos quedado para el 15, Edgardo, son 2 semanas que tendríamos entonces para procesar la información y a medir una vez más esto, claro. Concentrarnos acá, Bien. porque lo que yo estoy viendo es que las mediciones del centro, sí. La conclusión es la que llegamos con Nano, o sea, no hay cambio, o sea, la isla de calor es como un tsunami. Ahí. Bien. No hay cambio, o sea, lo que sí podemos denostar si quisiéramos el intento de reconectar artificialmente con toldos, por ejemplo,
cuando lo que habría que haber hecho era conectar el bioma. Bueno, son cosas que ya las podemos ver, pero a los efectos de lo que queremos decir, me parece que esta es el área de interés. Bien. Y lo que ya medimos del Gómez Pardo. Entonces, me concentraría en la medición, los datos que tiene que saltar, y yo en estos días les voy a pasar un tutorial de dos cosas. Primero, tomando el ensayo de lo que dijo Luciano, les voy a dar un tutorial con el que yo estoy haciendo instructorado a otra gente sobre huella de carbono. Para que le interese, Bien. le va a servir. Perfecto. Es lo más avanzado que hay en este momento para entender el tema. Está a modo de glosario. Entonces ustedes van leyendo cada palabra y te la explican. Es la manera más lógica que entiendo de aprender algo. Bien. Sin asistencia. Y lo segundo, un listado de estrategias y ideas para que las tomen como efecto multiplicador para que en la última reunión, esta última reunión que tendríamos virtual, podamos generar un último approach sobre las estrategias. Perfecto. Esa sería la idea. Bien, ¿sí? bien. Y luego ya viene el presencial. El lunes 19. Lunes. Perfecto. Okay. Perfecto. Bueno, fantástico. Gracias a todos y bueno, estamos en conexión. Eso, estamos en contacto entonces. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Gracias, Luciano. Muchas gracias. Un gusto Bueno, compartir con ustedes. igualmente. Gracias. Gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Adiós.